¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la competencia indaga, ¿verdad? En un inicio puede resultar difícil, eh, demandante, complejo, ¿verdad? Dificultoso, pero a medida que te vas familiarizando con ella, resulta que no es así, que es sencillo y que muy bien lo puedes manejar. Y para ello te vas a apoyar con la estrellita científica. Esta estrellita que observas acá ha sido ideada con la finalidad o ha sido creada con la finalidad de enseñarte a problematizar. ¿Problematizar para qué? Para que puedas iniciar con todo tu problema, es decir, con toda tu indagación, puedas obtener resultados y elaborar tus conclusiones. Entonces, para ello es muy importante que empieces por el centro de la estrella identificando cuál es el tema y a partir de ahí identifiques cuál es la causa y cuál es el efecto. Estos son tus variables. Entonces, contando con tus dos variables más tu tema, ya puedes llenar los demás casilleros. Miren qué interesante. Entonces, continuemos. Ahora sí, para hablar sobre esto, es muy importante que te empoderes, es decir, que manejes la teoría. ¿Cómo quieres empezar tu indagación? Es necesario que seas observador. Es necesario que empieces analizando un tema. Es necesario que te apropies de la información. Es necesario identificar el contexto en el que te encuentras, dependiendo de lo que tú quieres indagar. Entonces puedes analizar un tema o analizar un caso, identificar, observar una problemática. Bien, entonces, recuerda lo que hemos desarrollado en una de las experiencias sobre las infecciones respiratorias agudas. Miren, qué interesante. ¿Recuerdas que la actividad física tiene que ver también con unos pulmones sanos? Miren, entonces, pero ¿qué es lo que sucede cuando hacemos actividad física? ¿Realmente los diferentes órganos y sistemas del cuerpo intervienen? ¿Y para qué hacemos actividad física? Ah, para obtener energía, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos energía? ¿Cuáles son los elementos importantísimos aquí para obtener energía? Pues uno de los procesos son la respiración o es la respiración. Pues ustedes saben que respiramos para incorporar el oxígeno del aire en nuestros pulmones, es decir, necesitamos atrapar las moléculas de oxígeno e inocularla en este caso en las células del pulmón que se llaman los alvéolos pulmonares. Pero ahí no queda todo. Prácticamente hay más trabajo. El corazón, a través de los vasos sanguíneos, está esperando ahí, ¿para qué? Para recoger de los alvéolos pulmonares, en este caso, el oxígeno y la sangre así se pueda purificar y se dirija a la aurícula izquierda del corazón, luego baje al ventrículo y a partir de ahí una arteria está esperando para impulsarla hacia todo el organismo, ¿verdad? Y eso es, o su viaje se realiza a través del torrente sanguíneo y a partir de ahí entonces vamos a observar que prácticamente viaja el oxígeno y viaja también los nutrientes producto de la alimentación, de la digestión de los alimentos. ¿Y para qué? ¿Hasta dónde va? Hasta las células. Pero observa que las células también están bien organizadas y también tienen en su interior pequeños órganos que no lo podemos ver a simple vista, pero las tiene. Por ejemplo, uno de ellos es en este caso, las mitocondrias. ¿Y qué función tienen las mitocondrias? Pues está esperando el oxígeno que viene del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para utilizar el oxígeno, quemar a la glucosa y liberar energía. Utiliza el oxígeno, quema la glucosa y obtiene energía. Y miren, este es todo el proceso. Entonces hay que tener en cuenta también conocer los valores de la frecuencia respiratoria. Recuerda que cuando recién naces, tu frecuencia respiratoria es mayor. Es decir, ¿a qué llamamos frecuencia respiratoria? A las respiraciones que tenemos por minuto. ¿Y qué es una respiración? Eso
hace referencia a la ventilación pulmonar. Es decir, inspiras, expiras o inhalas y exhalas. Eso es la respiración. Ahora, ¿cuántas veces lo hacemos por minuto? Cuando recién naces, lo haces en un periodo de 30 a 80 veces por minuto. Pero cuando a medida que vas creciendo va disminuyendo las respiraciones por minuto hasta cuando te haces adulto. Ya es entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Miren qué interesante. Entonces, con toda esta teoría, prácticamente ya puedes identificar cuál va a ser tu tema. Entonces, ¿y el tema de dónde sale? Pues lo identifico de la situación de contexto, del análisis de la realidad problemática, del tema que quiero investigar o de lo que estoy observando. Entonces, en función a eso, ¿cuál será tu tema? Pues la respiración, pero ¿qué tipo de respiración? Respiración saludable. En función a eso, hay que hacernos la pregunta, ¿a qué se debe? Se debe a la actividad física, esa sería tu causa. ¿Y cuál será el efecto? Una buena capacidad pulmonar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, una vez que identificas el tema, que es respiración saludable, ya puedes identificar tus dos variables, que es la causa y el efecto. La causa, actividad física, el efecto, actividad pulmonar. Profesora, no puedo identificar las variables. Pues hay que ser observador. ¿Cómo así? Pues identifica en las otras imágenes alguna información, porque en algunas imágenes ya te dan las variables. ¿Cómo así? Observa. Mira. Y miren esta imagen. En esta imagen te proporcionan cierta teoría y ya te hablan, mira, te hablan de la capacidad pulmonar y te hablan de la actividad física. En la otra imagen también te hacen referencia a la actividad pulmonar y a la actividad física. Te dan parte del experimento que vas a hacer. Mira, con esto ya tienes una mejor idea de lo que vas a indagar. Entonces, mira, también te dan ¿qué es lo que tienes que hacer en tu experimento? Muy bien, vas graduando una botella con agua y vas insertándole una manguerita y a partir de ahí puedes ya tener listo tu experimento para aplicarlo en tus participantes. Recuerda que tiene que estar bien graduada para evitar el margen de error amplio, ¿verdad? Muy bien. Y miren, en la siguiente imagen me dan el cuadro de registro de datos en el cual yo puedo recoger los resultados. Entonces, y está en función a las variables. Si está en función a las variables, entonces quiere decir que ya me dan la actividad física como variable 1 y la capacidad pulmonar como variable 2. Quiere decir, mientras aplique actividad física, voy registrando la capacidad pulmonar. Miren qué interesante. Entonces ya me dan las variables de estudio. Entonces, en función a eso, puedo completar la estrellita. ¿Cuál era el tema? Respiración saludable, ¿verdad? El tema es respiración saludable. Frente a la respiración saludable, ¿cuál será la causa? La actividad física. ¿Cuál será el efecto? Capacidad pulmonar. Entonces, en función a eso, ya puedo completar el cuadrito del problema, pero lo completo con los datos que tengo. Tengo la causa, que es la actividad física, tengo el efecto, que es la capacidad pulmonar, y tengo el tema, que es respiración saludable. Con eso ya completo los demás casilleros. Me dice la palabra que genera pregunta. ¿Qué palabra que genera pregunta? El cómo, ¿verdad? Pero el cómo solito como que no te ayuda. ¿Cómo qué? Tengo que acompañarle de una acción. Y la acción aquí que se ha elegido es el influye. Entonces, si lo leo, ya puedo completar el siguiente casillero, que es el conector principal que une la causa con el efecto. Entonces, lo leo. ¿Cómo influye la actividad física en el capacidad pulmonar? No suena, entonces debo corregir. ¿Cómo sería en la capacidad pulmonar? Respiración saludable, le faltan unas palabritas de enlace, entonces vuelvo a leer. ¿Cómo influye la actividad física en la capacidad pulmonar para una respiración saludable? Miren, ya hay ritmo entre las palabras. Bien, entonces en función a eso, así tienes que completarlo. Estamos, estos cuadritos te ayudan. Ya tienes tu tema, ya tienes tu causa, ya tienes tu efecto, con eso completas tu cuadro del problema de investigación, con tu causa, tu efecto y tu tema. Y en función a eso identificas cuál es la palabra que genera pregunta más apropiada, qué acción le va a acompañar,
porque la palabra que genera pregunta como que no tanto te ayuda, necesitas agregarle una acción y luego buscas el conector. El conector en este caso es en la, ¿verdad? Y lo lees para encontrar si las palabritas de enlace es correcta. Ahora, veamos cómo se plantea la hipótesis. En la hipótesis también es interesante, ya que aquí se maneja bajo una lógica condicional de matemática. Si se da esto, entonces va a pasar lo otro. Si se da esto, entonces va a pasar lo otro. Entonces, sí, no hay nada más que hacer, completo el sí. Entonces, no hay nada más que hacer, escribo igualito, entonces, y luego voy llenando los casilleros con los datos que tengo. Mira, nuevamente, los datos que tienes es respiración saludable como tema, causa, actividad física y como efecto, capacidad pulmonar. Entonces, en función a eso, ya completaste tu problema y ya completaste tu hipótesis. Miren, sí, agregas el tema. ¿Cuál es el tema? La respiración saludable. Y vas acompañándole de palabritas de enlace o si no lo dejas para agregarlo en la parte final, las palabritas de enlace. Luego, una vez que ya tienes el tema, ¿qué más te piden? La causa. La causa también ya lo tienes. ¿Cuál es la causa? La actividad física. Una vez que ya tienes la causa, te falta el efecto, ya lo tienes. Ahora condiciónala la causa. La actividad física, ¿cómo lo condiciono? Necesitamos hacer actividad física. ¿Cómo condiciona el efecto que es capacidad pulmonar? Será eficiente. Miren, será buena. Miren, no estoy condicionando. Entonces así tienes que ir completando los cuadritos. Una vez que ya has completado los cuadritos, entonces ya puedes comprobar tu hipótesis. ¿Cómo compruebas tu hipótesis? Pues prácticamente comprobando tus variables. ¿Cuáles son tus variables? Actividad física y capacidad pulmonar. Esas son tus dos variables que vas a investigar. Bien, entonces, chicos, miren nuevamente, contando ya con las variables y habiendo elaborado tu problema de indagación, miren, ya completaste los casilleros y habiendo completado tu cuadro de la hipótesis, entonces ya puedes comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? Comprobando tus variables. Por ejemplo, mi primera variable es la actividad física. ¿Cómo compruebo la actividad física? Profesora, yo quiero hacer un baile y lo aplico en 3 participantes. ¡Qué interesante! Profesora, yo no quiero que hagan un baile, yo quiero que hagan una caminata. Interesante. Pero siempre tiene que haber participantes. Estamos, con uno no es suficiente. Ahora, profesora, yo quiero que hagan natación. También interesante porque me están hablando de la actividad física. Ahora sí, profesora, de mis 3 participantes, de mi caminata con 3 participantes, pero de los cuales solamente 2 van a hacer la caminata por 10 minutos y 1 no va a hacer la caminata. ¿Por qué, profesora? Porque necesitas contar con 2 grupos. Un grupo que controle y un grupo que experimentes, en el cual el grupo control es el grupo normal y el normal es el que no hace la caminata y el grupo experimental es en el que aplicas el experimento, es decir, el que hace la caminata. ¿Estamos? Una vez que ya has comprobado tu primera variable, que es la actividad física, nos vamos a la segunda variable, que es la capacidad pulmonar. ¿Cómo compruebas que realmente está influyendo en la capacidad pulmonar? Pues aplicas un experimento. ¿Qué experimento sería? ¿Puedo trabajar con globos graduados? Claro que sí, puedes trabajar con globos, les haces inflar globos después de hacer la actividad física. Profesora, pero ¿puedo hacer también el experimento que propone en la imagen? Claro que sí. Entonces, ¿qué estrategia planteo? Hacer un experimento que compruebe la capacidad pulmonar de los participantes. ¿Y qué actividades voy a hacer? Voy a seleccionar los materiales como botellas, manguera, luego creo el prototipo y luego aplico el experimento a los 3 participantes, a los 2 que hicieron la caminata y 1 que no hizo la caminata. Y a partir de ahí recojo datos. Estamos. Mire, profesora, ya comprobé mis 2 variables. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Pues ahora controla otras variables que puedan intervenir. Profesora, ¿por qué otras variables? Claro, porque ustedes saben que de repente tus 3 participantes que están haciendo la actividad física, 2 hacen actividad física y 1 no lo hace, puede ser que uno esté flaquito, el otro esté gordito y el otro más gordito.
No puede. Los resultados que vas a obtener serán confiables. Y si de repente uno se alimenta bien y el otro no se alimenta bien, ¿crees que los resultados van a ser confiables? Ahora, de repente uno fuma y el otro no. Y mire, ¿tus resultados serán confiables? Entonces, tu tercera estrategia es para controlar otras variables que puedan intervenir. Por ejemplo, ¿cómo lo controlas? Cuidando que todos tus participantes estén en las mismas condiciones, y si tengan la misma masa o el mismo peso, tengan la misma edad, se alimenten bien y no fumen, ¿verdad? Y además también tengo que cuidar que mi prototipo que estoy utilizando para medir la capacidad pulmonar, pues debe estar bien graduado para evitar el margen de error amplísimo. Ahora, y otra estrategia sería tener en cuenta las medidas de seguridad. Entonces, miren qué interesante. Has identificado tus variables, has formulado tu problema de indagación, has planteado tu hipótesis y has comprobado tu hipótesis. Para comprobar tu hipótesis, compruebas tus variables de estudio. Muy bien. Entonces, teniendo ya todo eso, ¿ya puedo aplicar el experimento, profesora? Claro que sí. Recién puedo aplicar el experimento, porque en la primera me dicen una caminata, pero en la segunda me dicen hacer un experimento. Entonces, primero tengo que crear el experimento para tenerlo listo. ¿Estamos? Entonces, una vez que ya creo el experimento, entonces solamente así puedo ir viendo qué cositas debo tener cuidado. Por ejemplo, tiene que estar bien graduado. Miren, acá lo gradúan con una probeta. ¿Para qué? Para evitar que ese margen de error sea grande. Entonces, miren, una vez que ya está bien graduado, le agrego una cinta o una manguerita en la cual me va a permitir soplar. Entonces, miren, esto es lo que tienen que hacer tus participantes. ¿Te das cuenta lo interesante que es la competencia indaga? Y mira, cuando ya has aplicado el experimento y lo has aplicado a tus participantes, entonces es muy importante que recojas datos. Si tienes 3 participantes, deben haber 3 columnas. 1, 2, 3. ¿Estamos? Ahora, para recoger datos, estos van a ser tus resultados, necesariamente tienes que condicionar a las variables. Por ejemplo, ¿cómo lo condicionas a la actividad física? Lo habíamos condicionado si hacemos. Entonces, tienes que aplicar el experimento al inicio, es decir, antes de salir a hacer la caminata. Lo aplicas a los 3. Luego, al final de la primera semana que has hecho la caminata, aplicas a los 3. Y luego, al final de la segunda semana que has hecho la caminata, aplicas a los 2 que hicieron la caminata y al que no hizo, es decir, a los 3. Igual, lo mismo sucede en la tercera semana. Y vas registrando su capacidad pulmonar cuando sopla por la manguerita y vas a ver cuánto es su capacidad pulmonar en cada uno de los participantes y en cada etapa del experimento. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente así teniendo resultados de tus dos grupos, del grupo control y el grupo experimental, es decir, de los 2 que hicieron la caminata y el que no hizo la caminata, entonces solamente así vas a poder comparar los resultados y vas a elaborar tu conclusión. Y luego vas a ver en qué conceptos se apoyan esas conclusiones y vas a dar recomendaciones. Mira qué interesante. Otra cosa que también es importante es que te autoevalúes. Para eso es importante que seas consciente de los procesos que sigues. Por ejemplo, ¿identificaste las variables de estudio? Es decir, ¿pudiste identificar cuál es la causa, cuál es el efecto? ¿Lo lograste? Si lo lograste, a buena hora. Y si estás en proceso de lograrlo, también a buena hora. Estamos, pero tienes que ser consciente de lo que haces. ¿Para qué? Para que puedas superar la dificultad. Entonces, chicos, me despido. Nos vemos. Espero que hayan podido comprender y sobre todo puedas comprenderlo para que mejores. Estamos para que superes la dificultad. Muy bien, chicos, nos vemos. Nos vemos.